Nos acompaña a esta hora la doctora Susana Correa. La tuvimos muchas mañanas aquí en 6 AM de Caracol Radio. Fue la gerente para la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Doctora Correa, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio. Gustavo, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. ¿Costaron o no costaron esas casas 600 millones de pesos? Bueno, yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas, Gustavo. La primera, y una que quisiera que me dieras un tiempito, es cuando ellos hablan de que no se hizo con la comunidad. Yo creo que este fue un tema que tocamos contigo en este programa, sobre las mesas de concertación que se hicieron. Recién pasó Iota. Iota pasa el 16 de noviembre del año 2020, y en el mismo mes de diciembre o a finales de noviembre empezamos a hacer unas mesas de concertación con la comunidad, con personas que la comunidad había escogido para definir cuál era la clase y cuáles eran las condiciones que tenían que tener esas viviendas. Esas mesas de concertación se terminan con unas actas que están firmadas por esos representantes de la población, más o menos en el mes de enero, cuando en el mes de febrero ya empieza Findeter a buscar cuáles eran las viviendas con esas condiciones que se necesitaban. Esa es como la primera aclaración que quiero hacer. La segunda es que tenemos que dividir en dos las viviendas. Si tú te acuerdas, en esas reuniones de concertación se declaró una sola vivienda, una vivienda que era con estructura de acero, con cemento, el 100% de la vivienda, y eran esas viviendas que oscilaban entre 85 metros cuadrados y 111 metros cuadrados, que eran las tipo 4 y las tipo 2. Esa vivienda como tal, que aguanta vientos de más de 254 kilómetros por hora, pero que además son antisísmicas. Hicimos, de hecho, esas viviendas se tienen que completar, porque creo que aún hay algunas en ejecución, 330, que tienen un costo de 640 millones de pesos aproximadamente. Pero también tenemos que adicionar que se hicieron viviendas de el mismo material que está hablando el señor presidente Petro, que son viviendas de triplex marino. Cuando empezamos a estar en territorio, nos damos cuenta, los ingenieros, Masterplan, todas las entidades que había contratado Findeter para el tema de diseños, de estudios y diseños, que no todas las viviendas de esta clase cabían en los lotes. Los lotes en Providencia son irregulares, hay unos más pequeños. Y entonces se cambió a una tipología de construcción que se llama vivienda ajustada al lote. Viviendas ajustadas al lote son viviendas que oscilan entre 60 metros cuadrados hasta 180 y 200 metros cuadrados. De este tipo de vivienda se construyeron 737, si no me equivoco el número exacto, con un valor entre 350 y 390 millones de pesos. Entonces, hay que aclarar eso. La mayoría de las viviendas fueron hechas ajustadas al lote y con un costo muchísimo menor que el que se dice. Tengo que decir que las viviendas de estructura de acero, las tipo 2 y tipo 4 que se hicieron, sí tienen un costo alrededor de 600 millones. Doctora Correa, la vivienda que pone en foto el presidente Petro, que es una vivienda roja con una entrada muy pequeña, rosada, ¿esa es de 600 millones? Esa es una T4. Es una vivienda de las de estructura de acero. Por eso, esa es de 640 millones, esa que estamos viendo en la foto. O sea, el presidente... ¿Es correcto lo que dice el presidente? De ese promedio, sí, señor. 640, ¿eso es ajustado a precios? ¿Eso es un sobrecosto? ¿Son demasiado caras? Por supuesto, yo quiero decírselo porque, pues cuando uno la ve a primera vista en lo que es la imagen gráfica, uno dice... Uy, pero ¿cómo va a costar 640 millones? Porque además no hubo que comprar el terreno era del dueño. Gustavo, sí, a mí me gustaría, supongamos, yo no soy ingeniera civil, lo he dicho varias veces, pero sí me gustaría que ustedes también entrevistaran a los técnicos de qué tiene esa vivienda hacia abajo. Esa es una estructura de acero que entra con unas zapatas, 33 zapatas tiene, es como casi que un 100 pies hacia la tierra,
no me acuerdo exactamente cuántos metros, yo no soy técnica en el tema, pero sí yo creería que Findeter podría ser una entidad o más cercano a los técnicos que te podrían describir exactamente lo que tiene esa vivienda y por qué esa vivienda aguanta vientos de 254 kilómetros por hora. O sea, uno no puede decir que esa vivienda es una vivienda de continente, porque en el continente, en la mayoría de las zonas no hay esos vientos, ni tenían que tener esas características especializadas para que fuera una vivienda, no solamente que aguantara esos vientos que ya tuvimos en Iota, sino también que fuera antisísmica, porque nos tenemos que acordar que cuando hubo el huracán Iota, no solamente fueron vientos, agua, sino que también hubo movimientos telúricos. Entonces yo creo que las características de esa vivienda son características especiales que lo que hicieron fue hacer viviendas que garantizan, que aguantan cualquier tipo de huracán. Lógicamente, el nivel 5 que fue para lo que fueron construidas. Y supone uno, doctora Susana, que obviamente llevar materiales a la isla, desde el agua que se van a tomar hasta la arena que van a utilizar, porque no se puede usar la arena de coral de Providencia, aumenta costos. Pues es claro que lo dijimos desde el principio, ustedes yo creo que se acuerdan, sobre todo Gustavo, porque es que contamos muchas veces que ahí lo que había no era un puerto, era un muelle, en donde llegaban barcos que tenían que esperar porque no alcanzaban a llegar todos al muelle, había que esperar, tenían que fondearse porque no teníamos más cómo hacerlo. Esos barcos pertenecían, eran los barcos que llegaban desde antes, lógicamente llegaban barcos más pequeños con las comidas, con todo. No nos podemos olvidar que Providencia está de Cartagena a 721 kilómetros, que esos barcos llegan después de 3 días que salen de Cartagena a Providencia, llevando hasta al más mínimo tornillo. Pero de pronto uno dice tornillos no pesan, pero arena, grava, todos los materiales que se necesitaban, eso lógicamente tiene que aumentar los costos. Vuelvo y repito, yo no soy experta, yo no soy civil, no soy experta en construcción de materiales, pero lo que uno veía era claro allá. De hecho, por eso, con la unidad de gestión del riesgo, se toma la decisión de no solamente hacer otro muelle alterno, sino de empezar a traer en barcazas los materiales para que primero hubiesen muchísimas más formas de llegar, que eso era un cuello de botella que se tenían, pero a su vez que esos fletes que cobraban los barcos pudieran disminuir con esas barcazas. Es una isla de 17 kilómetros cuadrados en donde no hay materiales para construir, lo acabas de decir tú. Las casas que habían construidas se hacían en arena de playa, y parte del problema que se tuvo, donde se veía las que algún tipo de hierro tenían, era precisamente ese. Estamos hablando con Susana Correa, que fue gerente para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, a propósito del debate planteado por el presidente Petro en su visita al departamento, en el sentido de que las casas, le parece, son excesivamente costosas. Diana, la escucha la doctora Correa. Doctora Susana, ¿por qué si el gobierno de Iván Duque, ayer en esa cantidad de trinos que varios de los funcionarios publicaron, empezando por el expresidente Duque, dice que esta reconstrucción en Providencia fue exitosa, ¿por qué entonces Providencia aún no ha podido abrir las puertas al turismo y todavía quedan personas viviendo en refugios temporales? Entonces, la primera, Diana, con los buenos días para ti. Providencia se abrió el 23 de junio. El 23 de junio es una autonomía del señor alcalde, solamente del ente territorial. Él decidió abrirla el 23 de junio, independientemente que todavía tuviéramos trabajadores dentro de la isla. Entonces, y la isla ya empezaba a tener, yo salgo de la isla el 31 de julio y ya la mayoría de los aviones, sobre todo en el avión último que pone Satena de 48 pasajeros, empiezas a llegar muchísimo turismo. El turismo de Providencia es un turismo en su gran mayoría extranjero, que ya lo empiezas a ver todas las agencias de buceo ya trabajando, todas las lanchas, empiezas a ver con personas yendo a esa maravilla
de escenarios de buceo que tiene Providencia, que es una de las atracciones para el turismo que se tienen allá. Y la segunda es, sí, hay personas que estaban en arriendo antes del huracán. Esas personas que estaban en arriendo antes del huracán, pues no tenían vivienda. Esas personas aún quedaron sin vivienda. Ya cuando al finales de junio, más o menos, y julio, empiezan a haber viviendas para arrendar, que era lo mismo que ellos hacían antes del huracán. Pero hay personas que se quedaron, que se quisieron quedar, o donde las familias, o algunas de ellas en carpa, esperando que el gobierno les ayudara para tener una casa propia. Allí lo que tenemos para decir es que cuando llego yo al Ministerio de Vivienda, encuentro que hay un programa de viviendas rurales, de las cuales podíamos tener una forma de llevar alrededor de 100 casas, que creo que es el déficit que tiene Providencia para esas personas que arrendaban. Aquí estoy hablando solo personas que arrendaban antes del huracán, porque cuando empezamos a decirle a las personas que se apuntaran, pues tenemos más de, creo que de 400 personas apuntadas, pero fue porque se empiezan a crear más familias, parejas de jóvenes que salen ya, que se unen para formar su familia, que vivían en las casas de sus padres. Entonces quiero dejar claro que es solo y exclusivamente para personas que estaban en arriendo, que con 100 viviendas lográbamos cubrir ese déficit. Logramos empezar el proceso, no lo logramos acabar. Es un proceso que ya la doctora Catalina Velasco lo tiene, cómo se querían llevar esas 100 viviendas rurales a Providencia precisamente para cubrir ese déficit de vivienda que se tenía. A ver, doctora Correa, mire, hablemos como habla la gente. Ni usted es arquitecta ni ingeniera, ni yo tampoco, y los oyentes menos. Algunos de ellos, por supuesto sí, pero incluso esos oyentes no todos tienen un conocimiento de cómo son las cosas en San Andrés. La discusión, no, mejor dicho, no existe, porque sí es verdad, como dijo el presidente, que la vivienda cuesta 600 millones de pesos. Es más, usted nos confirma que cuesta 640. La discusión es que no vayamos a encontrar más adelante que hubo un sobrecosto y un despilfarro de recursos, y que ese tipo de vivienda, que es tan buena, cueste 300 millones o 350. ¿Usted está segura que los 640 millones que se pagaron por cada vivienda es lo que cuestan y lo que es adecuado cobrar por una vivienda de esas? Pues Gustavo, a ver, entonces ahí yo quiero dejar claro, para que se tenga claro, yo era la gerente de la reconstrucción, era más una articuladora de las entidades, no era ni la ordenadora de los gastos ni la que contraté. Yo creo que ahí está Findeter, que era la entidad que contrataba. Pero sí quiero dejar claro que se hicieron muchísimos comités entre las entidades que tenían que ver, incluido el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Gestión de Riesgo, que es a quien le llegan los recursos. Ellos hacen un convenio con Findeter es el que contrata. Infinidad de comités revisando y estructurando lo que realmente se había contratado con la comunidad. Yo quiero volverte a repetir, solo 330 viviendas tienen ese costo. Las otras 737 claro, están alrededor de 300. Pero 330 por 640, donde la vivienda se demuestre que se hubiera podido hacer con 300, es buena plata de los contribuyentes. Es que además, mire, aquí me recuerda a Javier Andrés, un oyente, me dice, no se les olvide que además dijeron que la Armada había colaborado con el transporte desde Cartagena, lo cual podría significar una reducción de costos, pero voy a esto. En todos esos debates, en todas esas reuniones, en todas esas actas, ¿usted alguna vez dijo, uy caramba, pero cómo así que estas 330 van a costar 640? ¿No se pueden hacer más baratas? Entendiendo que usted no es la ordenadora del gasto, ¿no le pareció un precio un poquito alto a usted? A ver, si uno está allá y se da cuenta de todo lo que hay que hacer para construir una casa, no, y con las condiciones que se dice que tenían esas viviendas, pues uno dice, allá y tuvo que llevarse toda la gente, vámonos a esas 30, a esas 330. Esas 330 fueron viviendas hechas por los constructores más grandes que tiene Colombia, un consorcio armado por Amarillo, Marval y Constructora Bolívar.
personas que tienen todo el conocimiento y todo el bagaje para construir las viviendas que realmente se requerían. Otra cosa, Gustavo, es que nosotros pedimos acompañamiento de la Contraloría. La Contraloría hizo acompañamiento desde los primeros días hasta el final. Creo que todavía lo sigue haciendo. Entonces, ahí también quiero que tengamos claro que el ente de control estuvo haciendo ese acompañamiento preventivo y también el acompañamiento que ellos hacen de revisión de todos íntegros los números. Allá teníamos Contraloría casi que toda la semana, el delegado para vivienda con todo su equipo, y yo creo que ese acompañamiento también puede servir para dar las explicaciones del caso. Por supuesto, y hablaremos con Findeter y con los constructores y con todo el mundo. Mire un detalle, nosotros nos gastamos en 330 casas, en cada una 640 millones, y en 737 casas, en cada una entre 300 y 390, pero ayer en la rueda de prensa mucha gente empezó a decir que tienen fallas, que están reportando fallas ya en las casas. ¿Qué sabe usted de eso? Gustavo, las 330 viviendas, las de acero, han tenido fallas en la baranda y en las ventanas. Lo que sé es que Findeter, el contratista, por medio de Findeter, pidió las garantías y las barandas se están cambiando todas, igual se está haciendo con las ventanas. Sé que son las únicas fallas que han tenido y fue más el material como tal de las barandas y las ventanas. Las ventanas no tienen fallas técnicas, sino en el material como tal. Y las barandas igualmente. Esas son las dos fallas que sé que se tuvieron y que hoy están garantizadas. De hecho, creo que ya llegaron todas las barandas para cambio de todas las barandas de todas esas tipos de viviendas. Las otras viviendas son viviendas de triple submarino, como lo dijo el señor presidente, y que son viviendas seguramente muchísimo más parecidas a las viviendas que se tenían antes, pero son viviendas que se tuvieron que hacer con muchísimo más técnica para que no vaya a volver a suceder lo que sucedió cuando apareció Iota. ¿Por qué, doctora Susana Correa, dentro de las prioridades de la reconstrucción no estuvo el hospital? Providencia, casi 2 años, va a cumplir ahora en noviembre la llegada del huracán Iota, no tiene hospital. Bueno, y yo ahí quisiera también que ustedes me dieran el chance de hablar sobre algo que dijo la ministra de Salud, en donde dice que todavía estamos en un hospital de campaña. Tuvimos un hospital de campaña que ustedes lo conocieron, era un hospital en carpas de la Defensa Civil. Ese hospital se quitó hace algunos meses, estuvo más tiempo del normal, sí, pero hoy el hospital funciona en una edificación fija que tenemos, en donde se están prestando todos los servicios. Ahora voy a contar cuál fue, por qué se dio así. El Ministerio de Salud lógicamente saldrá a decir exactamente lo mismo de lo que yo conozco, y es que al principio de la reconstrucción se decidió con la gobernación de San Andrés del Archipiélago hacer un hospital nivel 2. Es un hospital que se construirá en un lote donado por la gobernación en Pueblo Viejo. Ese hospital tiene un costo, si no estoy equivocada, de 40.000 millones de pesos, y es un hospital que logrará tener todos los servicios. Cuando se da y se define eso por medio del Ministerio de Salud, que esa era lo que se debería cubrir como servicios de salud en la isla Providencia, se queda entonces que ese hospital empezaba ya su desarrollo, sus estudios y diseño, pero después empiezan a tener contratiempos porque se dice que los estudios y diseños estaban listos, parece que no estaban listos de acuerdo a los servicios que se tenían que querer, y nos empezamos a dar cuenta, porque ahí sí me involucro yo, de que este hospital se va a demorar un mundo de tiempo y que nos vamos a quedar sin una edificación. Con el doctor Nacho de Impulsa empezamos a buscar los recursos, porque si este hospital grande, el nivel 2, iba a tener los recursos del presupuesto nacional, esta reconstrucción con el mismo objetivo no se podía hacer.
Entonces empezamos a buscar los recursos donados, ahí es donde entra Argos, Cementos Argos, entra Comeva con la dotación, y dentro del fondo de donaciones de la unidad de gestión del riesgo, habían unos recursos que habían llegado de algunos países, entra al comité de gestión del riesgo municipal, quien es el que define si definitivamente esos recursos se pueden entregar para el hospital, para la reconstrucción del hospital, y con eso se llegan, si no me equivoco, alrededor de 8.800, 9.000 millones de pesos. Correcto. Cuando Odinsa, que es la encargada de Cementos Argos, de hacer los estudios y diseños, terminan de hacer los estudios y diseños, este valor aumenta por todo lo que hemos hablado, por la logística. Y no hay hospital. Eso es el fin de la... Exacto. No hay hospital. Y entonces nos empezamos a demorar muchísimo más. Luego hay 1.000 millones de pesos de la póliza que entra a la gobernación. La gobernación tiene que pedir autorización a la asamblea. Ese proceso también se demora. Muy bien. Luego volvemos que no hay cierre financiero, entonces hay que volver a buscar unos recursos para poder cerrarlo, y eso es lo que hoy tenemos. Teníamos como fecha de entrega al hospital, última semana de noviembre, primera semana de diciembre. No, ahora veo que los contratistas han dicho que tampoco lo van a entregar en diciembre. Doctora Susana, mire, para redondear, porque vamos a hablar con muchos de los protagonistas de esta historia. Cuando usted ve la foto que pone el presidente Petro de la casa de 640 millones de pesos, ¿para sí o no? ¿Usted queda tranquila? Si usted la vio hacer, Gustavo, y si usted ve todo lo que tiene como estructura, sí. Perfecto. Esa es una casa, fuera de eso, de súper difícil de hacer, que tal vez fue lo que yo critiqué, la poca eficiencia que se tenía para construir una de esas casas. Construir una casa de esas se demora un mundo de días. Solo quería saber si usted queda tranquila y le parece que están justificados los 640 millones. Ya hablaremos con otros protagonistas. Doctora Susana Correa, muchas gracias por atendernos. Muy amable usted siempre. Gustavo, a usted muchísimas gracias, a todo su equipo, y por supuesto, buenos días para todos. Susana Correa, exgerente para la reconstrucción de San Andrés y Providencia.